Hola, hoy en Quimifácil estudiaremos lo que es el equilibrio químico. Podemos definir al equilibrio químico como el proceso dinámico en el que se alcanza cuando las rapideces de las reacciones en un sentido y en el otro se igualan, y las concentraciones de los reactivos y productos permanecen en constante. En la naturaleza también vamos a encontrar un equilibrio de dos fases, y a este se le denomina con el nombre equilibrio físico. Así llegamos a lo que es la constante de equilibrio, que se define mediante un cociente, cuyo numerador se obtiene multiplicando las concentraciones de equilibrio de los productos, cada una de las cuales están elevadas a una potencia igual a su coeficiente estequiométrico en su ecuación balanceada. El numerador también se va a obtener con el mismo método para las concentraciones de equilibrio de los reactivos. A continuación examinaremos un ejemplo. Se ha estudiado el siguiente proceso en equilibrio a 230 Celsius y tenemos que dos moléculas de óxido nítrico más oxígeno gaseoso produce dos moléculas de dióxido de nitrógeno. En un experimento se encontró que las concentraciones de equilibrio de las especies reactivas son: óxido nítrico es igual a 0.042 concentraciones molar y el oxígeno gaseoso es igual a 0.127 de concentración molar, y por último que el dióxido de nitrógeno es igual a 15.5 de concentración molar. De allí debemos calcular la constante de equilibrio en reacción a la temperatura dada en el ejercicio. Para hallar el resultado de este ejercicio, pensemos que las concentraciones proporcionadas son concentraciones al equilibrio y tienden a unidades mol sobre litro, de manera que podemos calcular la concentración del equilibrio mediante la ley de acción de masa. ¿Y qué implica esta ley? Esta ley indica que la reacción que se encuentra en equilibrio, la mezcla de los reactivos y los productos, es constante. Así encontramos que la constante de equilibrio está dada por la siguiente ecuación que se muestra en el video. Finalmente, sustituimos los valores de la concentración y encontramos que el resultado final es 6.44 base de 10 a la quinta. Así, mencionamos que el coeficiente de equilibrio es un valor adimensional, por lo cual no es necesario incluirle las unidades de medida. Así tenemos que si la constante es mayor que 1, el equilibrio se desplazará hacia la derecha y favorecerá a los productos. Pero si la constante es mucho menor que 1, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda y favorecerá a los reactivos. A continuación, una imagen donde encontramos a la constante reemplazada en la columna roja y los valores de azul. En la naturaleza también encontramos lo que es un equilibrio homogéneo, que se aplica en las reacciones en las que todas las especies reactivas se encuentran en la misma fase. De allí su nombre homogéneo. Así como existe un equilibrio homogéneo, también vamos a encontrar un heterogéneo. Y si el homogéneo es en la misma fase,
Aquí el heterogéneo se aplica en las reacciones reversibles en las que intervienen productos y reactivos en distintas fases. Vamos a encontrar también un equilibrio múltiple. ¿Pero qué es este equilibrio múltiple? Se define como las moléculas del equilibrio de un producto que participan en un segundo proceso de equilibrio, es decir, otro proceso de equilibrio diferente al primero. Así como todos los procesos que realizamos a lo largo de la vida tienen su escritura, las expresiones de las constantes de equilibrio tienen su propia escritura. Y como las concentraciones de los reactivos y de los productos se pueden expresar en distintas unidades, y dado a las especies que se relacionan no siempre están en la misma fase, es probable que haya más de un modo de expresar la constante de equilibrio para una misma reacción. A eso se le puede definir como la escritura de las expresiones constantes de equilibrio. Todos estos procesos de escritura tienen sus reglas, en las cuales vamos a encontrar a 5. La primera es que las concentraciones de las expresiones reactivas en fase condensada se expresan en mol sobre litro. En la fase gaseosa se pueden expresar mol sobre litro o atmósfera. La constante de los reactivos se relaciona con la constante del producto mediante una ecuación simple. Como segunda regla, podemos notar que las concentraciones de los sólidos puros, de los líquidos puros en estado de equilibrio heterogéneo y los disolventes en el estado de equilibrio homogéneo no aparecen en las expresiones de las constantes de equilibrio. Es decir, que aquí en este tema no lo vamos a topar. Como ya lo mencionamos anteriormente en el ejercicio, la constante de equilibrio es una cantidad adimensional, es decir, que no tiene dimensión. Como cuarto punto, tenemos que al señalar un valor para la constante de equilibrio, necesitamos especificar la ecuación balanceada y su temperatura. Finalmente, si en una reacción presenta la suma de dos o más reacciones, la constante de equilibrio para la reacción global, es decir, la reacción total, está dada por el producto de las constantes de equilibrio en las reacciones individuales, es decir, en cada reacción diferente. Encontramos también lo que es la relación entre la cinética química y el equilibrio químico, donde la K es la constante a una temperatura dada y no depende de las variaciones de cada una de las concentraciones de equilibrio, mientras que la constante de equilibrio, mismo indica su nombre, es una constante y no depende de las concentraciones. Ya examinamos lo que es la constante de equilibrio, cómo la hallamos, cada uno de sus factores. Pero, ¿qué es lo que informa o qué información nos da la constante de equilibrio? Esta constante nos ayuda a predecir la dirección que seguirá una mezcla de reacción para lograr el equilibrio, calcular las concentraciones de productos y reactivos. También observamos los factores que afectan el equilibrio químico y encontramos 5 factores: el principio de Le Chatelier, los cambios de concentración, cambios volumen y presión, cambios de la temperatura y un efecto catalizador. Vamos a examinar cada uno de ellos.
Lo que nos indica este principio es que si el sistema se llega a modificar, este mismo va a buscar naturalmente llegar otra vez al equilibrio. Es decir, que si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de manera que cancele parcialmente dicha molestia en la medida que el sistema alcanza nuevamente la composición de equilibrio. Así también encontramos lo que son los cambios de concentración. Mismo indica su nombre, es lo que va a variar en la concentración. También encontramos lo que son los cambios del volumen y la presión. Esto tiene que ver con la relación que tiene la presión y el volumen. Es decir, que si existe mayor presión, va a haber un menor volumen. Y si existe un menor volumen, va a haber una mayor presión. Y todos estos términos van a estar dados en mol sobre litros, en una concentración de un gas. Podemos notar también los cambios de temperatura, y esto lo podemos resumir en que si se aumenta la temperatura, esta va a favorecer a una reacción endotérmica, y si disminuye esta temperatura, va a favorecer a una reacción exotérmica. Encontramos lo que es un efecto de un catalizador. Sabemos que un catalizador aumenta la rapidez de una reacción al reducir la energía de la activación de la reacción. Sin embargo, un catalizador disminuye la energía de la activación de la reacción hacia la derecha y en la reacción hacia la izquierda en la misma magnitud. Así entramos a lo que es ácido-base. Para entender cada uno de estos conceptos, examinaremos cada uno de forma individual. Ácido es cualquier compuesto químico que cuando se disuelve en agua aumenta la concentración de iones hidrógeno positivo. Bases son la sustancia de compuestos químicos que al disolverse en agua aumenta la concentración de iones OH negativa. Así encontramos la relación ácido-base de Bronsted, la cual indica que si una base es conjugada de un ácido Bronsted, es la especia que resulta de un ácido que pierde un protón. Y un ácido conjugado resulta de la adición de un protón en una base Bronsted. Por último, analicemos un equilibrio ácido-base. Su concepto elemental dice que es el balance que mantiene el organismo entre ácidos y bases, con el objetivo de mantener un pH siempre constante. Para saber lo que es un pH, acompáñanos a analizarlo en el siguiente video.